Hola, buenos días. Vamos a comenzar hoy con nuestro taller de prevención de caídas. Sobre todo va a estar enfocado al adulto mayor. Si tienen alguna pregunta, al finalizar el taller pueden hacerla de forma individual. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un poquito definir qué es una caída. Una caída es un evento involuntario que ocurre tras perder el equilibrio y dar el cuerpo contra el suelo, o también puede ser con una superficie firme que lo detenga. La caída va a tener una serie de consecuencias a nivel institucional, por ejemplo, que va a originar un aumento de costes, va a incidir directamente en la calidad asistencial y supone una mayor carga también asistencial. A nivel del entorno, la caída va a originar problemas socioeconómicos a la familia, porque muchas veces va a tener que depender de contratar cuidadores, cuidados particulares, supone también una carga familiar, por lo tanto, y la mayoría de las veces el entorno va a actuar, va a tender a sobreproteger a la persona que se ha caído. A nivel individual supone una serie de consecuencias físicas, como son las lesiones, la hospitalización y la muerte. A nivel social, muchas veces la persona cuando se cae va a dejar de salir, de relacionarse con sus amigos, es decir, se va a reducir su vida social. Y a nivel psicológico va a originar en la persona ansiedad, depresión y bastante miedo. Esto va a originar lo que se conoce como el síndrome postcaída, del que hablaremos posteriormente. Para medir la magnitud de las caídas suponen más de 8.000 millones de dólares al año. Los mayores de 60 años, además, son los que van a sufrir más caídas. Es la segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios. El 30% de los mayores de 65 años y hasta un 50% de los mayores de 80 años se va a caer al menos una vez al año. Y de este porcentaje, un 50% de ellos se va a caer de nuevo otra vez. El 95% de las fracturas de cadera se deben a las caídas. Como factores de riesgo de una caída existen unos factores que se pueden modificar, como son los factores extrínsecos, que están derivados del entorno, la actividad o la situación, y luego hay una serie de factores que no son son mucho más difíciles de modificar, como suelen ser los intrínsecos, los propios de la persona, de los que ya hablaremos posteriormente, como puede ser la propia patología, los factores psicológicos o conductuales, y luego también hay una serie de factores sociales y económicos que también muchas veces son difíciles de modificar. Entre los factores extrínsecos tendríamos los relacionados con el entorno, como son las barreras arquitectónicas, la insuficiente iluminación, los suelos húmedos o en mal estado, las posiciones muy altas o muy bajas de la cama o del sillón. Muchas veces la persona se va a levantar desde la silla y no tiene fuerza suficiente y termina cayéndose al suelo. El mobiliario inestable, también mobiliario muy ligero, o lo vemos muchas veces con las sillas de ruedas que no funcionan bien los frenos. Otros factores extrínsecos relacionados con el entorno sería la ropa muy estrecha o muy larga, el calzado muchas veces las personas, sobre todo aquí en nuestra isla, con el clima cálido tienden a usar calzado abierto, sin ningún tipo de sujeción en el talón, y además también si usamos calzado con tacón, con demasiado tacón, es más fácil que ocurra una caída. Las alfombras en el hogar, cuando se usan alfombras, los bastones y las muletas también con tacos desgastados, o cuando la persona sale a un entorno desconocido, también puede ser un factor extrínseco de riesgo de caída importante. En nuestra estancia hospitalaria, el paciente, hay también una serie de factores que pueden hacer que se caiga, como puede ser la medicación, los numerosos fármacos que toma el paciente, por ejemplo, fármacos hipotensores que pueden originar mareos,
y hacer que el paciente se caiga. Una inmovilización prolongada, el paciente va a perder masa muscular y fuerza y es más susceptible de caída. Un postoperatorio inmediato, o también portar drenajes, pies de gotero o sonda vesical, porque cuando el paciente va a caminar con estos elementos puede tropezar con ellos. Como factores intrínsecos, que ya dijimos que no se pueden modificar, estaría edades superiores a 65 años, ya es un factor de riesgo para la caída. Historial de caídas previas, dificultades de deambulación, equilibrio, movilización. Y también los cambios del mismo envejecimiento, que hace enlentecer los reflejos, tener menor agudeza visual y auditiva, y también se producen trastornos en la marcha que inciden directamente en la coordinación, equilibrio y facilitan precisamente que haya más caídas. Como factores intrínsecos también no modificables, tenemos la incontinencia o la urgencia para orinar, que hace que el paciente se apresure o resbale y se pueda caer. Otros síntomas como pueden ser mareos, convulsiones, hipotensión, también pueden hacer que el paciente se caiga más fácilmente. Y enfermedades como pueden ser osteomusculares, Parkinson, deterioro cognitivo, demencia, depresión, todo ello incide también como factores intrínsecos. Como factores psicológicos y conductuales tenemos el exceso de prisa, la falta de atención o de cuidado al realizar una tarea, acciones de riesgo que muchas veces se hacen sin pensar en las consecuencias, no utilizar muletas o andador cuando el paciente lo requiere o le ha sido recomendado por el personal sanitario, la inactividad física o el miedo de la propia persona a caerse, hace que vaya más temeroso y eso también influye en que pueda originarse una caída. Como factores socioeconómicos que también son muy difíciles de modificar, tendríamos la imposibilidad de comprar alimentos, el comprar calzado, gafas, muletas, el aislamiento social porque la persona se va a encerrar en casa, va a salir menos, como ya dijimos, en definitiva todo lo que sea movilizarse menos. Y la incapacidad para leer prospectos, porque el paciente no es capaz de ver si ese fármaco le puede dar mareos, si le puede bajar mucho la tensión. Las conductas como para prevenir las caídas durante la estancia hospitalaria sería utilizar el bastón o el andador siempre que se lo hayan recomendado, colocarse las prótesis auditivas, las gafas, extremar el cuidado si se porta suero, drenajes o sonda, avisar sobre los efectos secundarios de la medicación, si notamos mareos, sueños, o avisar también cuando se marcha el acompañante que tenemos. En la calle existen unas medidas de prevención para las caídas, como puede ser cruzar la calle por zonas adecuadas y sin prisa, usar muletas, andador, gafas, audífonos, usar el calzado adecuado, como ya dijimos antes, que no debía de ser ni de mucho tacón, y si es calzado abierto, que al menos tenga sujeción en la parte del talón, esquivar socavones, evitar pavimentos rotos o charcos, y también tener mucho cuidado con los animales sueltos, porque muchas veces originan muchas caídas en las personas mayores. En la casa es muy importante el orden y la limpieza, retirando muebles y objetos que dificulten el paso, sobre todo en los pasillos, quitar alfombras, colocar antideslizantes en las escaleras o si hay una rampa. Las sillas y sillones es importante que tengan los apoyabrazos para facilitar precisamente el ponernos de pie, apoyándonos en esos apoyabrazos. Evitar cables, objetos en el suelo, mascotas sueltas, como ya dijimos también en el hogar, y la iluminación adecuada y accesible, luces nocturnas. Esto es bastante importante porque las personas se suelen levantar muchas veces al baño por la noche con frecuencia y lo hacen a oscuras o con las luces apagadas.
pues tener por lo menos alguna luz, aunque sea en el pasillo o en las zonas de más paso. Las medidas de prevención también en domicilio estarían dentro del baño, usar la ducha con asideros, asiento y antideslizante, barras de apoyo en el inodoro, y también es bastante recomendable usar un elevador de vasijas si no se dispone de una vasija ya con una altura adecuada. Hay unos elementos que se venden, que es un suplemento, que se llaman elevadores, y ayuda bastante para la hora de que el paciente se pueda pasar de estar sentado, el momento crítico de pasar a incorporarse y ponerse de pie. En el dormitorio, la ropa y los objetos deben de estar accesibles en el armario, la cama a una altura adecuada y además tener un punto de luz para poderla encender próximo. En la escalera también usar pasamanos y luz accesible, y en la cocina también tener la altura adecuada para acceder a los utensilios. El suelo debe estar limpio y seco. Es importante que la persona mantenga su actividad habitual, moverse lo más posible, como ya dijimos, no encerrarse en casa para no perder ni masa ósea ni masa muscular, utilizar las gafas correctas y los audífonos con pilas, los medicamentos, usar pastilleros y vigilar los efectos secundarios, hacer alguna actividad física, de las que ya hablaremos posteriormente de esto, pero por ejemplo sería caminar, bailar, hacer tai chi. En definitiva, yo siempre le digo a la gente que busque alguna actividad que les guste, y si son actividades grupales, muchas veces mejor, porque ayudan más en la relación de grupo a que nos guste salir y nos anime más. No andar descalzo o en calcetines por casa y mantener la dieta adecuada, como ya dijimos. A la hora de realizar las tareas domésticas, hacer algunas sentadas, las que se puedan, si la persona no aguanta mucho tiempo en bipedestación o de pie. Es importante que el suelo esté seco y limpio, usar productos que no resbalen a la hora de la limpieza, repartir la compra, cuando vayamos a hacer la compra siempre el peso, usar carros, tener una longitud adecuada de la escoba, de la fregona o de la aspiradora, y sobre todo, lo más importante, no subirse ni a sillas ni a escaleras, sino tener todos los objetos importantes a mano. Las caídas, en la mayoría de las veces, son ignoradas por los pacientes y por la familia, sobre todo cuando no hay una lesión con pérdida de funcionalidad como tal. Es importante, si el paciente presenta más de 2 caídas al año, pues acudir al médico para que haga una valoración integral. Hay distintas escalas de valoración que pueden medir el riesgo de las caídas. Nosotros, por ejemplo, en el hospital usamos mucho la escala Dalton, que lo que va a hacer un poco es tener una serie de parámetros, como son si ha tenido caídas anteriores, si usa fármacos, si tiene algún déficit sensorial, cómo es el estado mental de la persona, o también cómo es su deambulación, si usa o no ayudas de marcha. En base a esto haremos una puntuación, y cuando nos dé mayor de 2 es que el paciente tiene un riesgo de caída. Hay otras escalas, como la escala Morse, que también es bastante usada a nivel hospitalario, que se diferencia básicamente, por ejemplo, en que tiene en cuenta si el paciente tiene, por ejemplo, una vía venosa. Ya es un motivo de riesgo para las caídas, porque el paciente va a ir caminando con la vía y puesta y el gotero, y muchas veces eso hace que se enganche y se enrede y se caiga. Existe un test, nosotros en casa, ¿qué podemos hacer? Hay un test funcional que es muy sencillo para medir el riesgo de caída en 30 segundos, que se llama Sit to Stand. El test va a evaluar la fuerza y el equilibrio. Se realiza la prueba, se cruzan los brazos sobre el pecho, como ya veremos posteriormente en el dibujo, y se mide cuántas veces la persona es capaz de sentarse y levantarse desde una silla recta. La silla tiene que tener unas medidas adecuadas, una silla recta de 45 a 48 centímetros, y este sería el test. Como muestra el dibujo, pues pasar a levantarse y sentarse
contar cuántas veces se ha realizado de forma correcta. Cuando nos levantemos tenemos que estar lo más estirados posible, y según la edad nos va a dar el número de veces por el cual tendríamos riesgo. Es decir, por ejemplo, si tenemos entre 60 y 64 años en los hombres, si se ha levantado menos de 14 veces, eso indica que la persona puede tener un riesgo de caída. Yo les animo a que este test, aquellos que quieran lo hagan o se lo realicen a algún familiar para que vean si puede tener un riesgo de caídas, porque es muy fácil de hacer y es sencillo, se hace en poquísimo tiempo nada más, y esto nos puede dar una idea de el riesgo que tiene esa persona de caerse. Cuando la persona se cae, se produce comienza con un miedo, sobre todo de volver a caerse. Es lo que se conoce como el síndrome de poscaída. ¿Qué va a provocar este síndrome? Pues va a provocar ansiedad, pérdida de autonomía, desacondicionamiento físico y sobre todo también aislamiento social. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras medidas para poder prevenir este síndrome de poscaída? Pues en primer lugar, tratar las complicaciones físicas, si fuera necesario, si hay una fractura, inmovilización o pasar por cirugía. Posteriormente es importante el control analgésico, el control del dolor, para que el paciente pueda iniciar su movilización de forma progresiva. Es muy importante evitar el reposo prolongado, solo hacer el que sea estrictamente necesario y recomendado por el facultativo o por el fisioterapeuta. La familia, sobre todo, y nosotros como personal sanitario estamos ahí para estimular su autoconfianza del paciente, intentando no sobreprotegerle, sino acompañarle, y también las intervenciones que hacemos desde la fisioterapia cuando hay una caída. Tras una caída, lo más importante es, si estamos solos, no perder, si estamos con alguien, pues pedir ayuda, pero si estamos solos, intentar no perder los nervios y tranquilizarnos, intentando concentrarnos para girar hasta estar boca abajo. Una vez boca abajo, apoyaremos las rodillas, intentamos pasar a posición de gateo, y de ahí intentaremos ir hacia un elemento de apoyo firme, como puede ser una silla o un mueble, y con los brazos intentaremos ayudarnos para levantarnos. Siempre que empezamos a levantarnos, tenemos que pararnos unos segundos antes de iniciar la marcha, porque probablemente vayamos a tener mareo. Esto les recomiendo a que en casa, si pueden, lo practiquen, porque si se da la situación de una caída, siempre va a ser más fácil si lo hemos practicado varias veces. Y las personas mayores, por ejemplo, dejan muchas veces de agacharse o de recoger cosas en el suelo. Entonces, practicando esto, pues nos va a ayudar, si tenemos una caída y estamos solos, podernos levantar. Esto sería el diagrama un poquito de cómo practicamos, ¿vale? Es importante aprender a caer bien. La mayoría de las fracturas muchas veces se dan en muñecas, porque tenemos el acto reflejo de apoyar la muñeca y esta tiende a fracturarse. Existen técnicas que se pueden practicar también, la técnica de rodar, que lo que hace es precisamente evitar las fracturas de muñeca y también los golpes en la cabeza. Vamos a entonces, después de hablar un poquito de las caídas y del síndrome de poscaída y todos esos factores que hemos hablado de que inciden directamente en la caída, vamos a hablar cómo prevenir, digamos, esa caída. Pues sería con un diseño de un programa de actividad física. Los beneficios de la actividad física en el adulto mayor van a mejorar la condición física, la fuerza, la flexibilidad, van a reducir el riesgo de enfermedades y mejoran la movilidad, disminuyen la incidencia y severidad de las limitaciones funcionales. Además, mejora el acondicionamiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Incluso el ejercicio aeróbico, del que hablaremos posteriormente, va a mejorar el estado cognitivo del adulto mayor.
Y el ejercicio también disminuye la mortalidad y la dependencia funcional del mayor que se da de sus familiares, por ejemplo. Va a depender mucho menos de ellos si mantienen una actividad física. ¿Cómo vamos a diseñar nuestro programa de acondicionamiento físico? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer un poco? Pues debería de tener como 3 fases. Una fase de calentamiento, una fase de fortalecimiento muscular, una fase de flexibilidad, de ejercicios aeróbicos y de equilibrio. Y luego, posteriormente, finalizar con una etapa de vuelta a la calma, que ya explicaremos. En la etapa de calentamiento, el objetivo es la activación de los elementos cardiorrespiratorios y osteoarticulares para nuestro trabajo posterior de mayor intensidad. Intentaremos con esto disminuir el riesgo de lesiones y retardar la fatiga. La fase de calentamiento tiene que durar entre 8 y 15 minutos. ¿De qué puede estar compuesta? Pues puede estar compuesta de las siguientes cosas. Podemos hacer pequeñas movilizaciones articulares, o bien en sedestación, que es sentados, o bipedestación, que sería la posición de pie. También podemos hacer automasajes. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es normalizar la sensibilidad en manos y pies, y lo que hace el automasaje es aumentar la percepción del movimiento. Luego haríamos ejercicios de flexibilidad. Bueno, esto es una foto de una señora de 91 años, para que vean que un poco la flexibilidad no tiene que estar reñida un poco con la edad. Y también podíamos meter ejercicios de respiración, por ejemplo, respiración diafragmática o costal inferior, ¿vale? Distintos tipos de respiración combinado con los movimientos. Luego pasaríamos a la etapa de trabajo, la etapa que dijimos donde teníamos varias partes, como sería el fortalecimiento muscular. Los objetivos un poquito del fortalecimiento muscular, ¿cuáles van a ser? Pues mantener la masa muscular, aumentar la densidad ósea para prevenir fracturas, disminuir el dolor y la depresión, mejorar la funcionalidad, haciendo que la persona mantenga su autonomía a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria, y también mejorar el metabolismo, mantienen el peso y el nivel de glucemia. También es importante de cara a muchas personas que hay diabéticas, pues que los ejercicios de fortalecimiento muscular van a controlar estos niveles de glucemia. Los ejercicios de fuerza no pueden causar dolor. Hay que evitar los movimientos bruscos, incluyendo los pesos de forma progresiva y en distintas posiciones. Si nos cansa pues hacerlo de pie, pues podemos sentarnos, buscar distintas maneras o acostados. También podemos usar resistencia elástica o elementos que tengamos en casa, desde botellas de agua o pad de leche, cualquier cosa puede ser un peso. Evitar durante los ejercicios contener la respiración, no hacerlos en apnea, sino siempre con control respiratorio. Y además tenemos que incluir distintos grupos musculares, establecer también un poco un número de repeticiones y series, no hacer los ejercicios un poco de forma aleatoria, sino decir, pues voy a hacer 4 repeticiones por ejemplo, 4 series, de 7 repeticiones o de 8 repeticiones. Y ir aumentando el número de series y de repeticiones de forma progresiva, evitando situaciones de fatiga. Luego también incorporaríamos a nuestro trabajo unos ejercicios de equilibrio. Los ejercicios de equilibrio son de gran importancia porque disminuyen el síndrome poscaída del que hablamos antes. Además, mejoran la velocidad de la marcha, que es bastante importante porque según la velocidad de la persona con la que se desplace va a tener más o menos riesgo de caída. A mayor velocidad, menos riesgo de caída, y cuando la persona ya va perdiendo reflejos y caminando de forma más enlentecida, pues tiene más riesgo de caída. También los ejercicios de equilibrio van a aumentar la amplitud articular, desarrollan la flexibilidad y amplían la fuerza muscular. ¿Qué podríamos hacer? Pues simplemente desplazarnos sobre una línea recta o coger la misma unión del piso,
y hacer lo que es marcha en tándem, que es intentar marcha en tándem, que es poner un pie delante del otro. Siempre es bueno hacer estos ejercicios cerca de la pared por seguridad o acompañados con algún familiar que nos pueda mantener si en un momento dado tenemos más inestabilidad o pérdida de equilibrio. También es importante que hagamos ejercicios un poquito de apoyo unipodal, que es mantenernos a la pata coja, alternando una y otra pierna y también hacerlo de forma segura, hacerlo pegados a la pared. Además, es bueno también hacer ejercicios de equilibrio estático en distintas posiciones. Aquí tienen, por ejemplo, haciendo un poquito de equilibrio de las rodillas y la persona se suelta, se va soltando poquito a poco de la silla, o también en posición de caballero. En el equilibrio en posición de caballero, por ejemplo, nos facilita, como vimos antes, cuando la persona se caía y se tenía que levantar desde el suelo, pues trabajar el equilibrio en esta posición nos va a facilitar el levantarnos. Y ejercicios de control de tronco modificando el centro de gravedad, que también podemos hacer como sobre distintos elementos, como aquí usando un feedback. Para trabajar el equilibrio dinámico, que un poco ya requiere ya un poco lo que es movilizarse y moverse, podemos usar elementos como escalones, step, aros, pelotas, distintos elementos que impliquen un poquito ya ir movilizando y moviéndose un poquito más. Luego, en nuestro trabajo, en nuestro programa de trabajo también, la fase 2 habíamos visto que estaban los ejercicios aeróbicos o de resistencia cardiorrespiratoria. La práctica de ejercicio aeróbico ayuda a los procesos cardiorrespiratorios, metabólicos y también psicológicos, y además favorece la ventilación pulmonar, aumenta el volumen cardíaco y la vascularización, favoreciendo la absorción de oxígeno por parte de los tejidos. Es la mejor forma, además, de prevenir la enfermedad cardiovascular y reducen el riesgo de caída, mejorando la autoconfianza y la relación con el entorno. ¿Cómo tienen que ser estos ejercicios, digamos, de resistencia aeróbica? Pues deberían de ser, por lo menos, trabajarlos 3 veces en semana y un mínimo de 20 o 30 minutos, además de los otros ejercicios que ya hemos visto, de equilibrio y de fuerza, ir metiendo estos ejercicios también y un mínimo de 30 minutos, 20 o 30 minutos. ¿Y cómo van a hacer? Pues estos ejercicios tienen que incrementar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca trabajaríamos a un 60 o un 70% de la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima la podemos calcular, como ven aquí, restando 220 menos la edad. Eso nos daría la frecuencia cardíaca máxima. Y los ejercicios los tendríamos que realizar a un 60 o un 70% de esta frecuencia, más o menos. A veces se llega también a un 80%, pero ya son ejercicios más vigorosos y donde la persona, eso tiene que ser recomendado por el facultativo o por su fisioterapeuta para saber si la persona no tiene ningún riesgo cardíaco. Deben ser progresivos, no causar dificultad respiratoria, mareo, dolor en el pecho y también evitar ejercicios violentos o con giros muy bruscos. Yo siempre le digo a las personas que busquen cosas que les gusten. Hay gente que le gusta caminar al aire libre, andar en bicicleta, subir escaleras, bailar, natación, etc. Les he puesto aquí un poquito un ejercicio que también se ve a veces a gente haciéndolo por la calle, que es la marcha nórdica, que llevan 2 bastones. Pues la marcha nórdica está demostrado, ¿vale? Científicamente, que tiene evidencia científica que la marcha nórdica se recomienda porque va a mejorar la resistencia cardiorrespiratoria tanto en hombres como en mujeres, y además se recomienda incluir en programas de fisioterapia en pacientes con EPOC, cardiopatías y síndromes metabólicos. Les he puesto un poquito debajo las evidencias de la marcha nórdica, que la pueden consultar si quieren. ¿Y qué podemos hacer también para disminuir nuestro riesgo de caída?
pues podríamos también meter circuitos de marcha y ejercicios de psicomotricidad. Estos circuitos o los ejercicios de psicomotricidad van a mejorar las capacidades perceptivo-motrices, son de gran motivación por el dinamismo, pues permiten mucha variedad de actividades y además favorecen las relaciones de grupo. Les he puesto aquí un ejemplo con conos, pelotas, aros, pero en casa también lo pueden hacer a nivel casero, con botellas de agua o lo que tengan, que la persona, por ejemplo, tenga que hacer un zigzag o que tenga que meterse dentro de uno de los cuadrados del piso, un poco marcarle un circuito de distinta dificultad, donde tenga que ir haciendo giros de tronco, donde tenga que ir haciendo pasos más largos, pasos más cortos. Y por último, en las etapas que vimos, en nuestro programa, en nuestro diseño de programa de actividad física, estaría la etapa de vuelta a la calma. En ella podríamos meter técnicas de relajación, como serían automasajes, técnicas de control respiratorio, que también las hacíamos en la fase de calentamiento, estiramientos y sobre todo una buena higiene postural, interiorizando todos los movimientos corporales. Bueno, les he puesto ahora una parte donde explica un poquito si o bien el facultativo, o el personal sanitario o el fisioterapeuta recomendara la necesidad de ayudas técnicas para la marcha, pues les he puesto aquí un poquito hablarles sobre las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas para la marcha van a aumentar la autonomía y la funcionalidad. Es necesario la recomendación de la adecuada ayuda. Esto es bastante importante porque a veces vemos gente que lleva un bastón o una muleta y ni siquiera lo está apoyando, un poco lo lleva de adorno. No solamente cuál es la más adecuada, sino también cómo usarla. Las ayudas técnicas van a prevenir las complicaciones tras una caída de este síndrome de inmovilidad, el síndrome de poscaída, pues van a mejorar que la persona se sienta más segura y se movilice más. Y mejoran por eso la relación con el entorno. Bueno, un poco, ¿cuáles serían los criterios de indicación? Tenemos que tener en cuenta que los bastones y las muletas, por ejemplo, la persona solo va a descargar un 25% del peso corporal. Entonces, nos sirven, por ejemplo, si hay artrosis de rodillas o de caderas, pero que no sea en casos de artrosis severa, sino cuando está empezando o está incipiente, y también en casos de traumatismos de extremidades inferiores, en trastornos leves del equilibrio o, lo que ya dijimos, síndrome de poscaída, porque va a dar más seguridad a la persona. Además, si la persona camina con una sola muleta o con un solo bastón, siempre tiene que ser llevarlo en el lado sano. Porque cuando adelantamos la pierna del lado sano, apoyamos todo el peso en ella y en la muleta y descargamos el lado afecto de esa manera. Siempre la ayuda tiene que ir en el lado sano. Esto es importante, a no ser en situaciones muy especiales donde hay una fractura, cuando ha habido una fractura en el húmero por la caída, entonces su fisioterapeuta le indicará cuál es la forma más correcta de hacerlo. Es importante que esté bien ajustada la muleta o el bastón. Lo que es la empuñadura tiene que estar a la altura del trocánter mayor de la cadera, el huesito de la cadera, el lateral, o también podemos tocarnos la parte anterior de nuestra cadera, el hueso que tocamos, y 5 centímetros por debajo, en el lateral, estaría el trocánter mayor del fémur. Ahora les pongo un diagrama que se ve mejor. El codo va flexionado unos 30 grados más o menos. Hay distintos modelos, como ya veremos, plegables, con trípode, axilares, y es importante también revisar el taco de goma, lo que se llama contera, porque muchas veces nos han prestado estas muletas o las tenemos guardadas de antaño y resulta que la contera está toda desgastada. Entonces no nos va a servir de nada una muleta o un bastón con este taco y hay que reponerlo.
Aquí ven el diagrama, un poco el ajuste a la altura del trocánter mayor. En la foto de la derecha del todo ven un poco el hueso de la cadera, el que nos tocamos en la parte anterior, pues 5 centímetros por debajo, coincidiendo con ese trocánter, sería la altura correcta de la muleta o del bastón. Como ya dijimos, hay distintos modelos y esto también conviene que sea recomendada por el personal sanitario, sobre todo el fisioterapeuta es el que le puede indicar cuál es el modelo mejor para usar. Incluso a personas que tienen poco fuerza de agarre, pues hay estos modelos como el que ven en la foto, con velcro a la altura del codo para facilitar precisamente su utilización. El tipo de marcha que haríamos con el bastón o las muletas, bueno, ya hablamos de ello un poco, ¿no? En la foto de la izquierda pueden ver cómo hay que adelantar lo que es la muleta simultáneamente con la pierna afectada y por eso la llevamos en el lado derecho, para que la carga no sea totalmente, en este caso, en el diagrama, la pierna afecta sería a la izquierda y la muleta la llevaríamos en el lado derecho. La persona adelanta la muleta de forma simultánea con la pierna afecta para evitar la carga de peso totalmente en esa pierna, echaría su cuerpo un poquito hacia la derecha, hacia el bastón. Podemos hacer una marcha tanto en 3 tiempos, es decir, primero la muleta, luego la pierna afecta y luego la pierna sana, o en 2 tiempos, como ya les he dicho, adelantando la muleta con la pierna afecta al mismo tiempo y luego al finalizar la pierna sana. Este es el último diagrama, el que ven a la derecha del todo. Luego, con 2 muletas, también podemos hacer distintos tipos de marcha, como serían 4 tiempos, que sería primero adelantar una y otra muleta y después la pierna afecta y por último la sana, o la marcha con 2 muletas en 4 tiempos o en 2 tiempos, que es alternar, por ejemplo, lo que es la pierna derecha con la muleta en el brazo izquierdo. Luego existen otro tipo de marchas con 2 muletas, como son las marchas pendulares o semipendulares, que es usada mucho por los pacientes con paraparesias o parapléjicos, que en estas muletas es necesario bastante coordinación y equilibrio y suele ser realizada por personas con bastante fuerza en extremidades superiores y personas más jóvenes. Luego estarían lo que son los andadores. Los andadores, aquí sí pasamos de un 25% que teníamos con las muletas a un 50%, van a reducir hasta un 50% descarga en el peso corporal. Es importante que tengamos que tener las 2 manos, por eso en personas con ictus o accidentes cerebrovasculares a veces su uso está limitado porque una de las manos no pueden usarla. Importante también, se ajusta también en altura, lo que ajustaríamos los 2 lados, como mismo hacíamos con las muletas. Y aquí son recomendados para artrosis ya avanzadas de rodillas o caderas, trastornos más graves del equilibrio o antecedentes de caídas previas. Y como existen múltiples modelos, también aquí sería muy importante que el fisioterapeuta le indicara cuál es el más correcto a seguir. Por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido una inmovilización prolongada, o un postoperatorio complicado, muchas veces se recomienda usar los modelos como el que ven a la izquierda del todo, que tiene 2 ruedas y 2 tacos detrás, porque son más estables para iniciar la marcha y luego ya cuando el paciente ya ha cogido más fuerza y equilibrio, se puede pasar a uno de 4 ruedas, pero siempre, por eso es recomendable valorar cuál es el más correcto en cada momento para la persona. Y bueno, para finalizar, decir que en el hospital se han implantado las guías de buenas prácticas clínicas y precisamente una de ellas, basada en la evidencia científica, es la prevención de caídas y disminución de lesiones derivadas de las caídas.
de tal manera que cuando el paciente ingresa, identifica a todos los pacientes con riesgo de caída, queda registrado en la historia del paciente, identificándolo con un icono, y un poco se coordina un poco el trabajo del personal sanitario y se trata de también un poco formar a los pacientes y a las familias en el cuidado de esta persona que tiene más riesgo de caída. Y bueno, nada más, muchas gracias por la atención prestada y con esto finalizamos y a continuación pasaremos a las preguntas.